Stranger Things, Vox Machina, Baldur's Gate 3, la película de Dungeons and Dragons. La afición del rol está en uno de sus mejores momentos. Y D&D está a la cabeza. A pesar de, bueno, ciertos tropiezos. Pero no os engañéis, este juego no es solo lanzar bolas de fuego y seducir guardias. Es lanzar bolas de fuego y seducir guardias con matemáticas. Veámoslo. Dungeons and Dragons parte de una mecánica muy simple, común a muchos otros juegos de mesa: tirar dados. Pero no únicamente el clásico dado de 6 caras, o por utilizar la terminología de los juegos de rol, el de 6. Como podéis comprobar, nos encontramos también con dados de 4, 8, 10, 12, 20 y el llamado dado porcentual, que al lanzarse junto con el de 10 nos da un dado de 100 caras. ¿Y por qué estos dados? ¿Hay algún motivo en específico? Pues la geometría nos da la respuesta. Podemos empezar por preguntarnos, ¿qué hace que un dado sea justo? Intuitivamente la respuesta es muy fácil. Vemos el de 6 y todo parece correcto. ¿Pero por qué exactamente? La simetría. Para estudiar la simetría de un objeto, tenemos en cuenta dos movimientos básicos: rotar y reflexionar. Si al realizar uno de estos movimientos, o una combinación de ambos, el objeto se mantiene igual, entonces el movimiento es una simetría. Tratando con dados, debemos estudiar las simetrías de sus caras. Debemos ver qué ocurre específicamente con las caras al aplicarles los movimientos. Si queremos que el dado sea justo, todas las caras deben ser simétricas. O en otras palabras, debemos poder transformar cualquier cara en otra utilizando estos movimientos. Es fácil de comprobar, con el D6 o con cualquiera de los otros dados, que esto es posible. Por tanto, los dados son justos, es decir, tienen la misma probabilidad de caer en cualquiera de sus caras si todas sus caras son iguales. Pero esto no está limitado a los poliedros regulares, a los sólidos platónicos. Para que un poliedro sea regular debe no solo tener el mismo número de caras, sino que además el grado, es decir, el número de aristas que tocan cada vértice, debe ser igual para todos los vértices. El de 10 no cumple esto, como podemos comprobar, pero no deja de tener todas las caras iguales y de esta forma es un dado tan justo como los demás. El de 10 es un objeto algo exótico. Como podéis ver, sus caras son esta figura llamada cometa. Esto lo convierte en un objeto que conocemos como trapezoedro. Las cometas son unas figuras muy útiles en este caso, ya que nos permiten construir dados justos de tantas caras pares como queramos, porque todas sus caras serán iguales. Exactamente igual, podemos construir dados justos construyendo bipirámides, uniendo dos pirámides iguales por la base. Ahora bien, otra pregunta interesante es, ¿por qué los números están colocados en sus posiciones concretas? ¿Hay algún motivo? Lo cierto es que sí. Para ver el por qué vamos a dejar un poco de lado la geometría para hablar de la media o esperanza matemática. Supongamos que tenemos un juego con una serie de resultados. Cada uno de esos resultados tiene una probabilidad asociada y por tanto podemos calcular la media de los resultados teniendo en cuenta estas probabilidades. Esta media o esperanza matemática nos puede indicar lo justo que es el juego. Por ejemplo, si los resultados son premios monetarios, la esperanza nos indica el precio a pagar por jugar al juego de tal forma que ni la banca ni los jugadores queden beneficiados. En el caso de D&D, calcular la esperanza nos sirve para determinar las dificultades de las tiradas. Calculemos la esperanza del dado de 20 caras, donde todas las caras tienen la misma probabilidad de salir. Su esperanza, como podemos ver, es de 10,5. D&D nos indica un sistema de dificultades para las tiradas, donde 5 es una tirada muy fácil, 10 una tirada fácil, 15 es una tirada de dificultad media y 20 una tirada difícil. Por ejemplo, para robar a un guardia dormido habría que sacar como mínimo un 5, mientras que para abrir una caja fuerte de alta seguridad habría que llegar al 20. Hay que tener en cuenta que el sistema no se limita a tirar dados y quedarte con el resultado, sino que además hay que añadirle una serie de bonificadores. Por ejemplo, un bardo con un carisma de +3 sumará eso al resultado de su D20 cuando se le pide engañar. Si además es competente con esa habilidad, se sumará su bono de competencia, que a nivel 1 es un +2, quedando así el bono total en un +5. El resto de dados se utilizan para determinar el daño de las tiradas de ataque, y cada dado determina el daño de distintas armas. ¿Qué tiene esto que ver con la posición de los números en los dados? Bien sabemos que los dados reales y físicos no son matemáticamente perfectos. La probabilidad nunca será la misma para todas las caras porque no podemos construir poliedros absolutamente perfectos. Imaginemos además que vienen con un gran defecto de fábrica y está achatado de manera que favorece siempre a dos caras opuestas. En ese caso, situando valores opuestos, es decir, que su suma dé como resultado el resultado mayor del dado +1,
en caras opuestas, aunque las probabilidades favorezcan a ciertas caras, la media, la esperanza de los resultados, queda inalterada. Es extraño, sin embargo, que esto se cumple con todos los dados salvo con el de 4. Esto nos sorprende dado que el tetraedro no tiene caras opuestas, y el de 8, lo cual sí es bastante curioso. No he conseguido encontrar una explicación de esta decisión de diseño más allá de que no sea muy importante. Otra mecánica interesante en la que entra la esperanza es la ventaja y la desventaja. Ciertas condiciones en el juego pueden hacer que la tirada sea favorable o desfavorable para el jugador. Por ejemplo, si un personaje quiere atacar a un enemigo cegado, tendrá ventaja en su tirada de ataque, pero si el propio atacante está cegado, tendrá desventaja. Eso altera la esperanza de la tirada. Pongamos el caso de una tirada con ventaja. Estamos tratando con pares de valores y quedándonos con el más alto. De tal forma que para un par de valores n y m nos quedamos con el valor de n si solo si n es mayor o igual a m. Fijando n, podemos calcular el número de casos para los que nos quedamos con n, tratando con los siguientes resultados: nm, mn y nn. Hay n-1 números menores que n, por tanto esas son las opciones para m en ambos pares. Y solo hay un número igual a n, con lo que podemos concluir que los casos para un número concreto se definen con 2n-1 casos favorables. Por tanto, podemos calcular la esperanza con el siguiente sumatorio, y vemos que la esperanza para una tirada con ventaja es 13,825. Para las tiradas con desventaja podemos usar el mismo método y llegamos a que la media de una tirada con desventaja es 6,175. Podemos usar la esperanza para analizar otros aspectos del juego. Por ejemplo, existe en el juego un número llamado Challenge Rating o valor de desafío, que se asigna a los enemigos e indican su dificultad. Tiene fama de no funcionar muy bien, pero eso podemos comprobarlo fácilmente. Supuestamente, cuando el valor de desafío de los adversarios suman el nivel del grupo, asumiendo un grupo de 4 jugadores, entonces estamos ante un encuentro equilibrado. Por consiguiente, un grupo de 4 jugadores de nivel 3 tendrá un encuentro justo contra un monstruo de valor de desafío 3. Para ver si esto está bien diseñado, podemos tomar la siguiente tabla que nos proporciona el manual básico: estadísticas de criaturas según su valor de desafío. En este nos indica los valores tanto ofensivos como defensivos que debería tener un monstruo según su valor de desafío. Con estos datos, y creando un grupo de personajes cualesquiera de nivel 3, si calculamos el daño medio por asalto de cada bando y vemos quién derrota primero a quién, podemos ver si el encuentro es justo. Tomamos un grupo con un guerrero, un mago, un bardo y un pícaro. Todos humanos de nivel 3 para mayor simplicidad, y utilizando para las características del personaje la distribución estándar de puntos, además de los daños de conjuros genéricos que proporciona el manual. En ese caso las fichas nos quedarían tal que así. Los ataques del enemigo hacen un daño medio de 23,5 puntos de golpe. Tomando la clase de armadura media del grupo que hemos construido tenemos un 14, por lo que con un +4 impactar necesitará un 10 o más para golpear, por lo que hará una media de 11,75 puntos de daño por turno. El guerrero para acertar necesita un 8 o más, y siendo su daño medio de 8,5 puntos, hará un 5,1 de daño por asalto. El resto de clases necesitan la misma tirada para acertar, pero son algo más complejas. El mago y el bardo tienen que elegir el nivel del conjuro que realizan. En el caso del bardo, además, tiene que decidir si cura o no. Y el pícaro tiene una mecánica que aumenta su daño en ciertas circunstancias. Para poder trabajar bien, haré asunciones basadas en mi experiencia de juego, pero no dejan de ser asunciones. El mago atacará alrededor del 70% con trucos, 20% con conjuros de nivel 1 y 10% con conjuros de nivel 2, por lo que hará 4,62 puntos de daño por turno de media. El bardo hará su truco un 40% de las veces, conjuro de nivel 1 un 10% de las veces y curará la otra mitad de las veces. Por lo que nos queda que realizará 1,02 de daño por turno y curará 3,25 puntos por turno. El pícaro hará 4,5 por asalto, que sumado a su ataque furtivo, que realizará un 30% del combate, da 6,6 puntos de daño por asalto. Ahora que tenemos el daño completo del enemigo y del grupo, podemos ver cómo de balanceado está el encuentro. El enemigo tiene un total de 108 puntos de golpe, por lo que el grupo tardará en matarle alrededor de 6 asaltos, mientras que la vida total del grupo es de 93 puntos de golpe. Y tomando en cuenta la curación del bardo, el enemigo tardará alrededor de 11 turnos en matarlos. Teniendo en cuenta que es un combate de dificultad moderada donde los personajes no deberían salir muy mal parados, me parece que el combate está efectivamente bien diseñado.
Quizá el valor de desafío es más preciso de lo que parecía. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esto es una enorme simplificación, dado que existen muchas formas de resolver encuentros sin tener que hacer daño, por ejemplo con conjuros como dormir o hechizar persona del bardo. Pero no deja de ser un análisis aproximado. Por último, me pareció una pena dejar el vídeo sin hablar de algo de teoría de juegos. Hablaré brevemente de las funciones de utilidad con un ejemplo práctico. En teoría de juegos existe un concepto llamado función de utilidad. Tratamos con conjuntos de resultados, y entre ellos hay relaciones de preferencia, ya sea estricta o débil, que dependen del individuo. Por ejemplo, podemos imaginar un juego en el que se puede conseguir como premio un coche, un viaje, un juego de mesa o un aplauso. Un concursante puede tener una relación de preferencia donde prefiere estrictamente el coche al viaje, el viaje al juego de mesa y prefiere débilmente el juego de mesa al aplauso, significando esto que o bien lo prefiere o bien es indiferente. Las funciones de utilidad sirven para que podamos trabajar con estas relaciones de preferencia. La función de utilidad asigna a cada resultado un número que mantiene la relación de preferencia, transformándola en una relación de mayor o menor. Pongamos un ejemplo con D&D. Tomemos dos conjuros, rayo guía y manos ardientes. Ambos conjuros funcionan de forma diferente. El rayo guía es un conjuro de ataque. Esto quiere decir que tiras el de 20 y dependiendo de si superas o no la clase de armadura, impactas o no. Mientras que manos ardientes es un conjuro de salvación. Es decir, los objetivos deben superar una tirada y si fallan, se comen todo el daño y si tienen éxito, se comen la mitad. Por tanto, podemos crear una función de utilidad para cada uno de los resultados que hemos descrito, utilizando el daño medio en cada caso. Ahora la pregunta es, ¿qué conjuro preferiría un jugador? Y es que cada ataque tiene asociados dos resultados, y esos resultados distinta probabilidad. Cada ataque lo podemos considerar una lotería, donde hay una cierta probabilidad de conseguir cada resultado, y nos queda así. Con la función de utilidad definida, podemos utilizar otro concepto llamado transformación afín. Utilizando los valores que nos da la función, podemos encontrar el valor de cada lotería. De esta forma, podemos concluir que un jugador que pretenda maximizar el daño por asalto preferirá utilizar tal o cual conjuro. Imaginemos un enemigo con un +2 a la destreza y un 14 de clase de armadura. Por tanto, para acertar con manos ardientes, el enemigo debe sacar un 11 o más, lo que nos da una posibilidad de 9 veinteavos de acertar y 11 veinteavos de fallar. Mientras que para acertar el rayo guía debemos nosotros sacar un 9 o más, lo que nos deja una probabilidad de 11 veinteavos de acertar y 9 veinteavos de fallar. Una vez hecho esto, aplicamos la transformación afín a ambas loterías. En este caso, el jugador preferirá utilizar el rayo guía. Sin embargo, las probabilidades, tengamos en cuenta, cambian según la CA y la destreza del enemigo. Con esto damos por terminado el vídeo. Aún hay muchas matemáticas que se pueden sacar de este juego, pero con esta pequeña aproximación de momento me doy por satisfecho. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.